el tema que vamos a tocar el día de hoy dentro de la clase. Y este tema, que tiene que ver mucho con la edificación en la iglesia, lo he llamado comunión, excomunión y regreso a la comunión. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy en la clase. Como siempre, ya saben que en la clase podemos preguntar, podemos participar. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Por comunión se entiende la palabra que quiere decir una relación íntima, un compañerismo, una asociación. Eso quiere decir comunión. De ahí viene la palabra y nos da una idea muy bien este pasaje que yo puse aquí al principio acerca de Abraham. Dice Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué bonito, ¿verdad? El que a alguien se le pueda llamar amigo de Dios y que nosotros tengamos amistad con Dios y que cualquier ser humano tenga amistad con Dios. De hecho, la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que antes estamos enemistados con Dios. Enemistados quiere decir fuera de la comunión con Dios. Éramos enemigos, dice el apóstol Pablo, estábamos enemistados. En el caso de Abraham, se pone que él está llamado por su fe amigo de Dios. Pero no nomás Abraham puede ser amigo de Dios, sino cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros, estando nosotros en paz con Dios, podemos ser llamados amigos de Dios. Cualquier persona. Ahí está. Santiago 2:23. Ahí está. Amigo de Dios, cualquiera de nosotros. ¿Sí, hermana? Entonces, podríamos decir los cristianos que somos amigos de Dios. En comunión con Dios. Dice aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos 5:1, fíjese cómo dice aquí, algo muy similar a este pasaje de Santiago 2:23. Dice, Romanos 5:1. Voy a esperar a que lo tengan, porque me interesa que lo lean. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice ahí. Justificados pues por la fe. O sea, es lo mismo que dice aquí. Creyó Abraham a Dios, y acá dice justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no estamos enemistados de Dios. Por la fe estamos en amistad con Dios, amigo de Dios, y efectivamente cualquier persona que se convierte al Señor se convierte en amigo de Dios, igual que Abraham. Sí, eso es algo hermoso. El problema es perder esa amistad con Dios. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, la verdadera comunión que hay, la verdadera comunión, aún la que existe entre la iglesia, depende de la comunión con Dios, depende de la comunión con Cristo, depende de la comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a leer un pasaje en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Y versículo 5 al 7. Es un pasaje muy hermoso de una profunda reflexión. Primera de Juan 1, del 5 al 7. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Comunión con Dios, ¿sí? La verdadera comunión, nos dice aquí, la verdadera comunión es con Dios, la verdadera comunión es con Cristo, de tal manera que dice el escritor Juan, que si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, entonces mentimos. Bueno, vamos a ver eso. ¿Qué es decir que tenemos comunión pero en realidad andar en tinieblas? ¿Qué significa eso? En la vida práctica, ¿qué es eso? Yo, en mi caso, yo estaba así en comunión. Yo supuestamente estaba en comunión, pero andaba en tinieblas. ¿Por qué? Porque venía, participaba incluso de la mesa del Señor, pero yo me iba a tomar, me iba a la playa, vamos a la playa y me iba a comer. Andaba en tinieblas realmente. No vivía realmente el cristianismo. Y como muchos, pues, otros que andan con mujeres, vienen aquí, están en armonía, toman la cena del Señor, pero tienen otra amante. No viven el cristianismo. Y viven tinieblas. Así es. Entonces, tener dos vidas. O sea, llevar la vida cristiana a medias. ¿Por qué? Porque no está uno convertido, no tiene uno la fe bien. Y entonces vivir en las drogas, vivirlo probando, vivir en el adulterio, vivir todo con los frutos de la carne, con las obras de la carne, pero también con querer participar con los frutos del Espíritu. Así es. Dice aquí, si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Sí, José? Creo que cuando la gente se comunica con Dios a través de oración y respeto en todo. Claro que sí, claro que sí. Entonces lo que está diciendo Juan es muy importante, que esa comunión es con Dios, con Cristo también, pero que esa comunión puede ser falsa, ¿verdad? Lo que está diciendo, que la verdadera comunión es que andamos en el camino de luz, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a leer en 2 Corintios 13, 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. La comunión es con el Padre, con el Hijo, pero también es la comunión con el Espíritu Santo. Dice lo que tenemos aquí, 2 Corintios 13, 14, que es la despedida de la carta de Corintios. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Comunión con el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Sí, claro. Ahí está la Trinidad. La comunión con la Trinidad. Aquí, Dios Padre, Dios Hijo. aquí menciona a los tres. Ahí menciona a los tres. No menciona que esos tres sean el mismo. Los pone como diferentes, pero los tres les concede el mismo rango. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí específicamente para lo que me interesa es que es la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, el caso es que el cristiano, al tener comunión con Dios, si es verdadera, tiene comunión con Cristo y tiene comunión con el Espíritu Santo. Claramente que una persona así es llamado amigo de Dios. Tiene amistad con Dios, ¿verdad? Ese es un punto muy importante. No hace nada, hermano, ahorita que estamos bajo la gracia, que estamos llenos del Espíritu Santo. Sí. No contristéis al Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Donde nosotros debemos de vivir dándole gozo, alegría, dando los frutos del Espíritu Santo, y no vivir contristando al Espíritu Santo con nuestros malos comportamientos. Sí, es muy importante lo que estás diciendo, porque se trata de
conservar esa amistad. Esa amistad con Dios. Sí, es muy importante. Muy importante lo que nos dice la palabra. Ahora, esa comunión, pues, depende de ahí esa comunión con Dios, la comunión con la iglesia. O sea, la comunión con la iglesia depende de la comunión con Dios, no al revés, ¿sí? Eso es muy importante de tener nosotros en eso. Veamos en 1 Corintios capítulo 10. La primera comunión que debemos buscar tener siempre va a ser con Dios. Esa es la primera comunión. ¿Sí? Capítulo 10, versículos 16 y 17. 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17 dice, así, hablando de la cena del Señor, dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos, dice él, la copa que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, el pan, no es la comunión del cuerpo de Cristo, es comunión, compañerismo, amistad, reconciliación con Dios, ¿verdad? Amistad. Amistad, es que se entienda. Eunice. En este momento no recuerdo el pasaje de la Biblia, pero estábamos estudiando lo que la hermana dice. ¿A qué nos hemos acercado cuando venimos al Señor? Dice ahí a la comunión con los santos que están inscritos en los cielos. Ok. Entonces, comentábamos que esta familia es una familia bendita de Dios, que nuestra familia en la carne, lógicamente, pues es algo muy especial para nosotros y le tenemos mucho amor. Claro. Pero la familia de Dios es sublime, porque tenemos comunión con gente que está inscrita en el libro de la vida en el cielo. Sí, efectivamente eso es algo ya espiritual, ¿verdad? Es algo espiritual. Estamos hablando de que hay un amor, por supuesto, para la familia, que no lo vamos a pensar decir que lo vamos a quitar. O sea, nuestros hermanos son nuestros hermanos, nuestros padres son nuestros padres, nuestros primos, nuestros sobrinos, son nuestra familia, les tenemos amor y eso no lo vamos a quitar, porque es el amor de familia, pero este es un amor que tiene otra esencia, que es la esencia espiritual, ¿verdad? Es la comunión con esa esencia. Pero como lo dijo la hermana, entendí que pesa más el amor en la fe en Cristo Jesús de los hermanos que la misma familia. Por el nivel espiritual. Por el nivel espiritual. Pesa Así es. más, o sea, se Por el debe nivel de espiritual. valorar más nuestro amor fraternal en Cristo. ¿Cómo dice el texto que dijiste? Dice, nos habéis acercado al monte de Dios, a la comunión con los santos. Ajá. Es Hebreos 12:22. Hebreos 12:22, es interesante que lo leamos. Hebreos 12. ...22 y 23... dice... sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Bienvenido, Noé. A la congregación
de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus, de los justos hecho perfecto. A la congregación de los primogénitos, precisamente los justos, la iglesia, como lo queramos tomar, ¿verdad? Es realmente una esencia más elevada, esa comunión espiritual, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, nosotros cuando celebramos la cena del Señor, bien podemos decir, voy a celebrar la comunión. Sí, porque dice que la copa que bebemos, el vino, es la comunión con la sangre de Cristo. El pan que comemos es la comunión con el cuerpo de Cristo. Por eso es que a nuestros invitados les decimos, cuando celebramos la cena del Señor, cuando vamos a celebrar la cena, que pueden permanecer sentados, que la iglesia se ponga de pie, que vamos a celebrar la cena del Señor. En el momento en que la persona dice, oiga, yo quiero participar de la cena del Señor, muy bien, pues entonces lo que tiene que usted hacer es obedecer el Evangelio con todo lo que marca la palabra, y entonces usted estar en comunión primeramente con Dios y automáticamente con la iglesia, ya puede celebrar la cena del Señor. Sí, eso es muy importante que tomemos en cuenta. Que el visitante, por eso que lo invitamos a que permanezca sentado, porque a veces el visitante no lo entiende y toma la cena del Señor. No le podemos en ese momento prohibir o jalonear, pero sí tenemos que explicarle, ¿sí? Sí tenemos que explicarle a la persona, ¿verdad? Es muy importante eso. Bueno, y también ahí cabe también los que están cortados de comunión. Bueno, para allá vamos. Para allá vamos. Entonces, el tener la comunión, cuando celebramos la mesa del Señor, estamos recordando que estamos en comunión con Dios. Por eso no es cualquier cosa tomar la cena del Señor. Por eso dice que debemos celebrarla adecuadamente, ¿sí? Pero ahí es especialmente para los cristianos que ya sabemos lo que significa eso, tomar la mesa. Así es. Pero para el oyente que no sabe, que desconoce, en ese momento pues no está haciendo nada más que la toma. Pues no, porque lo hace por ignorancia. Pero los que haríamos mal seríamos nosotros si a la salida no le explicamos. Entonces los que estaríamos mal ahí seríamos nosotros, porque nosotros tenemos el deber de explicarle. Si no, cada domingo si no, pues se lo va a tomar, pero él cree que está bien. Y está en ignorancia porque nosotros no le hemos explicado. Nosotros tenemos el deber de explicarle. ¿Sí? Hermano Benito. Bueno, yo entiendo que tomar el cuerpo de Cristo es presentar la dignidad y el respeto de uno ante Él, fuera de todos los hermanos, porque los hermanos puede uno engañar a todos, pero a Dios cómo lo va a engañar uno. Entonces, creo yo que esa es la lealtad de tomar el cuerpo de Cristo con la dignidad de que estás en comunión con Él. Así es, está en la comunión que estamos con Él, ¿verdad? A veces hay hermanos que dicen, no, yo no voy a tomar la cena porque traigo ahí un problemita que no he resuelto, ¿verdad? Moral. No sé, me peleé con mi esposa o hice algo. Pero permanece en comunión en todo lo demás. Y no, es un paquete completo. O sea, la comunión la tienes con Dios o no la tienes. ¿Sí? El decir, bueno, yo sí puedo, vengo al servicio, canto, oro, escucho la palabra, doy ofrenda, doy todo, nomás no tomo la cena del Señor porque ando mal. No, espérate, es que no lo estás entendiendo bien. Es que esto es un reflejo de la comunión que tienes con Dios. Y si tú estás en pecado y no te has arrepentido de tu pecado, el problema no es que no estés en comunión con nosotros. El problema es que no estás en comunión con Dios. Ese es el problema. Y como dice usted, aquí a la iglesia puede engañar, pero el problema es que no estás en comunión con Dios.
Ese es el verdadero problema, ¿sí? Entonces hay gente que he escuchado, a veces que duran semanas sin tomar la cena del Señor porque no han resuelto su problema. Eso no nos enseña la palabra. ¿Sí, hermano? Bueno, no nos enseñas la palabra, pero la palabra sí nos enseña de que tienes que primero arreglar. Si tú estás mal con tu hermano, primero tienes que arreglar, ponerte a cuentas con tu hermano para luego hacer la oración, para luego pasar el comunión. Si es mejor, si yo invento, digamos, de las leyes, mejor, ¿sabes qué? Mira, en primer lugar, dice que antes de la noche no debemos de pasar el estar en comunión. No, pero no vamos a hablar de los hermanos, de nuestra familia, sino con un hermano, de la iglesia, con un hermano. Si tú estás mal con un hermano, tienes que llegar a un acuerdo. Claro. Primero tienes que ir a buscar al hermano, Claro. para poder venir el domingo. El sábado te vas a arreglar tus asuntos, porque el domingo tienes que estar ya bien en comunión con el hermano para tomar la mesa del Señor. Sí, pero está bien lo que dices, pero tal vez haría falta afinarlo un poquito, porque a veces estoy pensando yo en el domingo, ¿y qué del lunes? Toda la semana. Y del martes. O sea, yo debo arreglar eso lo antes posible. Lo antes posible lo tengo que arreglar. Sí, a veces hay dificultades para arreglarlo, pero tengo que arreglarlo lo más pronto que se pueda y lo más prudentemente y en el momento más adecuado que se pueda. O sea, hay que hacer eso. Es todo un tema. Aquí el tema es que cuando celebramos la cena del Señor, estamos celebrando la comunión. Es la comunión con la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿sí? Tienes que estar en paz con todos. Tienes que estar en paz con todos, principalmente con Dios. Pero a veces hay problemas, hay que ver, a veces hay problemas que no se resuelven en 3 días. Tal vez porque el otro no quiere, tal vez porque no lo encuentras, tal vez porque está muy enojado, que no te permite. Entonces, a veces no se pueden arreglar tan rápido como uno quisiera, ¿sí? Pero uno tiene que estar dispuesto ya a perdonar, a reconciliación, de buscarlo, ¿sí? A veces los problemas en las iglesias son muy difíciles, como ya vimos los problemas en la iglesia de Corinto. A veces los problemas son muy difíciles que no se resuelven en 2-3 días. Tienes que irle buscando, pero hay que resolverlos, ¿sí? Eso es importante, hay que resolverlos. Pero si es un problema personal, tal vez sea más sencillo de resolver. Y puedes participar de la mesa. Claro que puede participar de la mesa. Porque tú ya perdonaste. Así es. Aunque todavía tal vez no lo puedan solucionar, pero tú ya estás en un plan de reconciliación. Ese es el punto. ¿Sí? Ese es el punto. Muy, muy importante, ¿sí? Pero es como lo que yo quiero hacer relación, que participar de la mesa del Señor es porque estamos en comunión con Dios. Entonces se ocupa la persona, primero, que sea convertido, creyente, bautizado. Segundo, que estés en comunión realmente, ¿sí? No nomás con la iglesia, primeramente con Dios, que de ahí se deriva la comunión con la iglesia, ¿sí? Entonces debe estar en comunión, porque es precisamente esto la iglesia. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a vivir de un mismo espíritu. O sea, somos un cuerpo, somos un solo cuerpo. El cuerpo es uno, en Cristo somos un solo cuerpo y tenemos comunión unos con otros. Y tenemos que estar en comunión, ¿sí? Unos con otros, entendiéndonos, ¿sí? Comunión, recuerden que significa ¿qué? Amistad, relación, compañerismo, convivencia. Eso significa, pero sí. En un mismo acuerdo, en la misma fe. Sí, es comunión, es compañerismo, es todo eso, ¿sí? Si alguien dice, pues yo a este hermano no le hablo,
¿Está en comunión con ese hermano? No está en comunión porque no le habla. No lo quiero ni ver, no le habla, no. O sea, no está en comunión. Entonces, la comunión es precisamente amistad, compañerismo. ¿Sí? Hermano, pero también ahí va un punto que, por decir, hay hermanos que no te edifican nada, que en vez de edificarte, de ayudarte, te atacan. O sea, no voy a estar enojado con él, ni tampoco lo voy a cortar de comunión, pero me ponga a leer. Porque no te brinda nada, o sea, no te va a brindar, no te ayuda ni espiritualmente, te va a atacar, te da para abajo. En vez de sus comentarios te dan para abajo. ¿Y qué nos dice la Biblia de hacer en esos casos? Y en vez de, tratar de ayudar, apoyar. Pero si se te niega 2 o 3 veces, si miras que consecuencialmente, tiene caso entender. A ver, la Biblia, ¿qué nos dice en ese caso? No la opinión personal, la Biblia, la palabra de Dios. Ahí va. A ver, porque es lo que nos vamos a usar, ¿verdad? No vamos a usar las opiniones personales. Hermana Josefina. Pues refiriendo a lo que está diciendo el hermano, a lo mejor el problema es de él y no es mío. A lo mejor es bien de eso. ¿Verdad? Que estoy atacándolo o le estoy tirando. Yo creo que lo principal es estar bien con Dios. Y sabemos que si tenemos problema o tenemos pecado, tenemos un defensor que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues no tratar de no meterse, ahora sí que con nadie, ni saludar a los hermanos. Claro. Hermano Benito y luego Eunice. Bueno, hermano, sobre lo que dice el hermano Raimundo, ¿qué pasaría entonces si un hermano te exhorta? ¿Te vas a enojar porque el hermano te está exhortando? No debe de enojarse. ¿Sí? El otro hermano lo está exhortando por un bien de él, que se ponga en el camino como debe de ser. Sí. Y si él lo llama enojo, bueno, pues es problema de él, porque el otro está haciendo ver las cosas que está mal. Sí. Él no lo quiere entender. Puede ser esa la situación. Se va a llamar ofendido. Puede ser una de las situaciones. Puede ser. Una. ¿Sí, Eunice? Bueno, lo primero es que entre los dos debe de haber amor. Y si hay amor, dice que cubre multitud de pecados el amor. ¿Por qué? Porque si el hermano te ofende de alguna manera, pero tú por amor sufres el rechazo o el agravio, estás bien delante de Dios. El hermano tenía un día especial, tuvo problemas, dije algo que no le gustó. O sea, a veces son condiciones pasajeras. Pero si no, la Biblia dice que tenemos que hablar con él, que tenemos que razonar con el hermano. Y si nos sentimos ofendidos, decirle que nos sentimos ofendidos por tales y cuales cosas y tratar de allanar, o sea, es ir en la mejor condición espiritual para que la paz se dé entre las dos personas, porque no pueden estar en contienda o en fricción. Sí, dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué? Estar bien con todos. En cuanto dependa de vosotros, porque se entiende que a veces no depende. A veces si un hermano, a pesar de que yo le busco, le doy la cara, el otro no quiere, bueno, no depende de mí, o sea, lo estoy buscando y tal vez tenga que hablar con otro hermano, tengo que ver, ¿verdad? Eso son situaciones que puede haber. Dice la palabra, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todo el mundo, ya sea aguantando el agravio, buscándole la cara, buscándole el modo, pero en cuanto depende de vosotros hacer el esfuerzo por estar bien, ¿verdad? Hermana Liz. Sí, igual que comentó mi tía Damaris, iba a comentar que, bueno, en primer lugar, si te faltan al respeto, te hacen un mal comentario, pues muchas veces es muy evidente. A veces sí es algo que se malinterpretó, pero muchas veces pues no es de malinterpretación, ¿verdad? A todas luces te ofendieron. Pero sí se trata pues de ir y platicar directamente con ellos. Sí, entonces es buscar mantener la comunión. Santiago. Ahí no cabe comentario de algo así, bueno, versículo de
70 veces 7. Que perdones, que siempre perdones, ¿verdad? Perdonar 70 veces 7 es que siempre perdones. Sí, efectivamente, la palabra de Dios nos dice que siempre estemos dispuestos a perdonar, ¿verdad? Eso es, 70 veces 7 quiere decir, perdona siempre, ¿verdad? Perdona. Bueno, ahora, vamos al siguiente punto que es comunión. Que a veces, a pesar de todo, pues la comunión se tiene que romper, no hay de otra. No hay de otra. Es comunión. Es comunión. Ahí dice, miren, ya lo cambié. Aquí. Es comunión, ¿sí? Es comunión quiere decir fuera de comunión, fuera de amistad, fuera de compañerismo. Eso es lo que nos dice la palabra. Aún el Señor Jesucristo habló de eso, aunque con mucho amor, pero habló de eso. Miren, ustedes veamos a Mateo 18. Ese es un tema que casi no se toca porque no es de los temas agradables. Mateo 18, 15 y 17. Es una predicación. Mateo 18, 15 al 17. Hermano, hay que levantar la mano cuando quiera hablar, por favor, para que no se haga desorden. 15 y 17. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí el Señor Jesucristo da una serie de pasos en cuanto hay una ofensa personal. Dice: si tu hermano peca contra ti, ¿sí? Es que no es que pecó él por su cuenta, por otro lado, no, pecó contra ti. No sé, te robó, te ofendió, qué sé yo. Peca contra ti. Si tu hermano peca contra ti, lo que dice Eunice, ¿verdad? Y eso viene del libro de Levítico, de que debes razonar con tu hermano, ¿sí? Dice: ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyeres ganado tu hermano. Ese repréndele quiere decir dialoga, razona. No quiere decir ve y regáñalo. Ve y razona con él. Así dice en Levítico: razonarás con tu hermano. Ve y ver. A veces es tan sencillo, hermanos. A veces con decirle: oye, hermano, yo vi que pasó y me saludó. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Oye, hermano, lo vi muy exaltado y me gritó usted ahí. Cuando estábamos hablando, usted me gritó. Yo le quiero preguntar, hermano, ¿qué pasa? Esa pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es mágica. Es mágica esa pregunta, porque entonces él puede expresar que en ese momento estaba viviendo un problema, que estaba, en vez de ir una reclamación directa, primero preguntar: hermano, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y él se abre la puerta para que él exprese qué es lo que ocurrió en ese momento. O qué es lo que, es que vi que me viste feo, o vi que hiciste esto, Eso es una pregunta mágica siempre, en vez de ir, como dicen, echando el caballo encima, preguntar: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Sí? Eso ayuda mucho, ¿sí? Y hacerlo en privado. Oye, pues quiero platicar contigo, y en privado, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y ya se así, hermana Brenda. Sí, y es muy importante hacer eso, lo que dice la Biblia, porque muchas veces nos quedamos con ese resentimiento o con esa agresión o situación que el hermano le hizo, y nos quedamos con eso y ya lo vemos de una forma diferente al hermano, pero sin antes haber ido y preguntarle qué pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces, o muchas veces en vez de ir con el hermano, lo hacemos chisme. Así es. Nos contamos a más hermanos, pero nunca vamos y arreglamos. Así es, de frente. Así. Aquí se ocupa valor, Se ocupa valor. Humildad.
y humildad Y arreglar y valientes, ser valientes. Se ocupa valor. Dice aquí la palabra: si no te oyere, toma contigo a 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos contra toda palabra. Bueno, si no se arregla, si hay conflicto, pues invita a 2 o 3, pero ten cuidado a quién invitas. Porque si invitas a gente hermanos que todavía están muy inmaduros espiritualmente, o son muy jóvenes, o no tienen experiencia, puede ser que resulte peor. Entonces sí, invita a 2 o 3, pero escoge a quién invitas, que debe ser prudente para ver a quién invitas a hacer el problema. Si es conveniente que sean puras mujeres, a lo mejor, o es conveniente que vaya un hombre o 2, no sé, según el caso, ¿sí? Pero invita a 2 o 3, dice, para que haya testigos de qué es lo que ocurre. Y luego dice ahí, si no los oye, pues dilo a la iglesia. Bueno, a ver si la iglesia, ya sea la junta de varones o otros hermanos, la iglesia, se puede resolver el problema. Y si no, entonces dice, tenle por gentil y publicano. Tenerle por gentil y publicano quiere decir cortar de comunión, porque el judío no tenía comunión ni con gentiles ni con publicanos. Con ellos no tenía comunión, no tenía compañerismo, no tenía amistad con ellos. Si acaso hacían negocios, pero no tenían amistad con ellos. Entonces aquí nos pone el Señor Jesucristo, habló que hay ocasiones en que se rompe la comunión, ¿sí? Se rompe la comunión. Muy bien, vamos a leer otro caso muy típico, 1 Corintios 5, 1. 1 Corintios 5, 1 al 13, este caso está muy feo, pero es muy contundente lo que enseña aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Lo vamos a leer, que dice 5 del 1 al 13. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que a veces fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bueno, aquí se pone cómo a veces la comunión en la iglesia tiene que salir, ¿verdad? Porque es una persona que en realidad ya no tiene comunión con Dios, no está en comunión con Dios. Aquí pone el caso de fornicación, relaciones sexuales ilícitas, pero cita ahí una serie de problemas el apóstol Pablo, de pecados por los cuales amerita cortar de comunión. No os juntéis, eso no juntarse es no tengas comunión con ninguno que fuere fornicario, o avaro, o idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. No dice no comáis, dice ni aun comáis. A veces la excomunión, muchos la limitan a no comer con el hermano que está cortado de comunión. No, es ni aun, o sea, no tener compañerismo con él
no hay compañerismo con él. Claro que la situación que nos enseña la palabra es que siempre lo vamos a tratar como un hermano, que vamos a cuidar de él y que lo vamos a ver con amor. Eso no quiere decir que lo vamos a ver sin amor. Vamos a leer 2 Tesalonicenses, que nos trata de ese tema. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos, vamos a leer, 2 Timoteo 3, dice aquí, versículo 11 al 13, al 15, perdón. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11 al 15, dice ahí, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Entonces, algunos andan desordenadamente. Aquí pone un ejemplo de andar desordenadamente. Uno que no trabaja y anda metiéndose en todo. Eso es andar desordenadamente. Pero también ya vio en Corintios otras cosas que son andar desordenadamente. Maldiciente, avaro, borracho, fornicario, adúltero, ladrón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso dice, no os juntéis con él. ¿Para qué dice aquí? Para que se avergüence, o sea, para ver si lo movemos al arrepentimiento. Pero un detalle muy importante que dice el versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo. Eso es muy importante. Una persona que se corta de comunión no quiere decir que si me lo encuentro en la calle ya no le voy a hablar, no lo voy a saludar, no lo voy inclusive a ayudar si está en una situación de peligro, de riesgo, que ya no lo voy a amonestar. No tenemos convivencia, pero no es mi enemigo, ¿sí? Es un hermano, cortado de comunión, sí, pero es un hermano en Cristo. Pero hay que tener amor y hay que tener compasión por él, ¿sí? Eso es muy importante. Así que una persona que es cortada de comunión, es importante siempre señalarle que las puertas de la iglesia están abiertas cuando él se arrepienta y regrese. Aquí siempre estamos dispuestos. ¿Por qué? Porque Dios es el primero que lo recibe. Si él se arrepiente, corrige y vuelve a estar en relación, en comunión con Dios, bueno, entonces puede estar en comunión también con nosotros. Claro que sí, porque nosotros no somos nadie para impedirle la comunión, si está en comunión ya con Dios, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, tenemos eso, que la comunión tiene esa finalidad de que el otro se arrepienta, y también sirve de ejemplo en la iglesia, que hay una disciplina, que no hacemos lo que queremos, que estamos sujetos a una ley, la ley de Cristo, ¿sí? Ahora, ¿quién es el que decide cortar de comunión? Bueno, en las congregaciones donde hay pastores, los pastores, porque son los encargados de gobernar el rebaño, que sean pastores, por supuesto que fueron elegidos conforme a los requisitos bíblicos para que sean sabios, que sean con conocimiento y que tengan buenas decisiones. Si no hay pastores, pues será la junta de varones, los varones y la iglesia en general, que puede opinar al respecto. Una persona se corta de comunión, ¿sí? Y es muy importante que si una persona se corta de comunión, pues que lo comentemos a la iglesia, ¿sí? Pues si no, ¿cómo van a saber los hermanos? A veces, hermanos, el pecado es tan delicado que por prudencia no lo exponemos sabiendo que hay visitantes, ¿sí? O que hay niños.
¿sí? Pero lo podemos hablar en particular, la junta de varones especialmente, y poder comunicarlo a los demás, pero a veces el punto es que haya niños, que haya visitantes, tener cuidado con eso. A veces el problema es muy delicado, ¿verdad? Y además a veces damos pie, estamos dando la oportunidad que la persona se arrepiente y que haga cambios, ¿sí? Pero sí tenemos que avisar a la iglesia que un hermano está cortado de comunión. Si preguntan, a veces simplemente se puede decir. ¿Por qué? Pues a veces ya toda la iglesia lo conoce, el pecado, pero hay que ponerlo, ¿sí? Hay que avisar, ¿sí? Y afortunadamente siempre está abierta la puerta para que la persona regrese a la comunión. Vamos a leer un último pasaje. En Santiago, libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16 al 20. Santiago, capítulo 5, 16 al 20, dice, perdón, del 16, dice: confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea que si alguno, amonestando, exhortando al hermano, o aconsejando, lo convence de que vuelva, que se arrepienta y que vuelva al Señor, bueno, es algo loable, es algo que dice aquí, que Dios es lo que quiere, porque quiere que el pecador vuelva de su camino, y entonces dice: salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados porque la persona se arrepiente y expresa su arrepentimiento y regresa a la iglesia. Entonces tenemos ahí que siempre la iglesia está abierta con la persona que se ha arrepentido, expresa su arrepentimiento y que quiere estar en comunión. Ojo, la persona tiene que demostrar que realmente se arrepintió. Le pongo el ejemplo: si alguien abandonó a su esposa y se fue con la otra y regresa que dice arrepentido, pero sigue con la otra, o sea, tiene que resolver ese problema. O sea, si quiere venir, dice: ya estoy arrepentido y todo, pero oye, ¿y tu esposa? No, pues mi esposa está acá, yo estoy viviendo con la otra, pero quiero estar aquí en comunión con ustedes. No, espérate, tenemos que platicar. Por eso es que cuando una persona quiere regresar a comunión, tenemos que platicar siempre. A ver, ¿cuál es tu situación? Eso es prudencia, sabiduría, ¿sí? ¿Cuál es tu situación? A ver, el problema que tenías, te emborrachabas, ¿ya no te emborrachas? No, ya, dejé, ok, de acuerdo, ya me arrepentí de eso, no quiero, adelante. Me drogaba, ya estoy en un programa de rehabilitación, me estoy esforzando y sí quiero volver, adelante, qué bueno. Estás con nosotros, hermano, bienvenido, ¿verdad? El pecado que sea que cometí, ya lo hice, pero tienes que resolverlo, ¿sí? Tienes que resolverlo. O sea, no puedes nomás decir, si alguien mató a otro y se escondió un tiempo, después aparece y quiere regresar, oye, ¿ya te presentaste ante las autoridades? No, pues no creo porque me van a meter a la cárcel. Pues tienes que resolver ese problema. Te tienes que presentar ante las autoridades, ¿sí? Que robé, ¿ya devolviste lo robado?
Pues no, entonces tienes que dar la cara ahí con esa persona. Le choqué el carro y me fui sin pagarle. Pues tiene que resolverlo. O sea, todo ese tipo de situaciones, la persona tiene que dar muestras de que si realmente ella está arrepentida porque ha hecho los cambios, ¿sí? Eso no lo pedimos nosotros, sino la palabra que realmente resuelves el problema que ocasionaste, ¿verdad? Muy bien, pues con esto terminamos. Ya es el momento, ya pasó el poquito de las 11 y dejamos. Adelante, hermano. Sí.